Señor, tu palabra. Podemos compartir, Señor, tu palabra, oh Dios amado. Señor, bendecimos, Señor, las naciones. Bendecimos a nuestro país, oh Dios eterno. Y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por todas las cosas preciosas y bellas, extraordinarias, Señor, que están sucediendo en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios. Señor, declaramos, Padre, que estos son unos tiempos, Señor, donde tu visitación, Padre Santo, está sobre el corazón de cada persona, oh Dios, sobre el corazón, Señor. Y te damos gracias, oh Dios eterno. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido, Padre, que las personas, Señor, y todos los que te hemos amado, Padre, nosotros podemos compartir tu palabra, Dios. Y te damos gracias, oh Dios eterno. Alabanza sea el Cristo de la gloria. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso, Señor. Aleluya. Le damos gracias a Dios que podemos estar acá en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Oh, gloria a Dios. Amén. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios en esta noche. Que el Señor nos ha placido de que podamos llevar su mensaje. Amén. El mensaje de esta noche, alabado sea el nombre de Jesús. Amárrese sus cinturones, colóquese su cinturón de seguridad, porque usted va a volar. Amén. Usted va a volar. Amén. Usted va a volar en la palabra de Dios. Sujétese bien duro en su silla. Amén. El tema de hoy se nos ha titulado: un gigante se vence antes de luchar contra él. Amén. Un gigante se vence antes de luchar contra él. Amén. Diga conmigo: ese gigante tiene que caer. Amén. Ese gigante debe de caer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ubicar la palabra en el libro de Génesis, capítulo 6. Y versículo 1. Dice así. Ponga cuidado. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Amén. Escogiendo entre todas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres un Dios grande, bello, precioso, maravilloso. Y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Un gigante se vence antes de luchar contra él. La palabra de Dios nos está enseñando de que cuando comenzó la multiplicación de las personas, hubieron entre cada persona un anhelo de poder quererse
proyectar, multiplicarse en cada uno de ellos. Muestra la escritura del Señor que aconteció ese día que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas y hijos de Dios, y las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre todas. Ponga cuidado. Dice la misma escritura del Señor que mientras se estaba multiplicando, estas personas consideraron que las mujeres de los hombres eran hermosas, pero las mujeres de estos hombres vieron que también eran hermosos. Pero dice que cuando comenzaron a multiplicarse, tenía un anhelo para conocerse entre ellos mismos. Pero la escritura muestra que cuando comenzaron a multiplicarse, Dios tomó una determinación para tener en cuenta al hombre. ¿Qué determinación tomaría Dios para ver lo que el hombre le interesó conocer? Dios tuvo que tomar una determinación para ver qué fue lo que el hombre decidió sin la autoridad o la capacitación de que Dios fuese decretado a aceptarlo. Dice la palabra: entonces dijo Jehová, no contentaré mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne. Dios tuvo que tomar una determinación para el hombre, porque Dios no pudo contemplar su santidad para revelársela al hombre. Porque en este entonces, en este tiempo, declara la Biblia que el hombre había aceptado multiplicarse, pero mientras estaba multiplicando, la originalidad del pecado, la originalidad de la tentación, el gigante que tenían ellos alrededor de su vida, en su ser, en su mentalidad, dice que desearon ver cómo de forma multiplicarse. Pero dice: entonces dijo Jehová, no contentaré mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, pero vivirá 120 años. Dios determinó a que el ser humano viviese 120 años. Después de esos 120 años debería de no existir más. Pero Dios muestra en la escritura que cuando comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas y hijos de Dios. Que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para siempre escogidas entre todas. Cuando esta decisión que hubo entre ellos fue una decisión que tomaron, amén. Entonces, en la multiplicación que hubo, fue una multiplicación de cómo ellos habían visto las cosas. Pero Dios le interesó saber que su espíritu no determinaría la facultad del hombre, porque ciertamente el hombre era carne y que la durabilidad de la persona viviente sería 120 años. Pero a través de los tiempos y a través de los años, las personas literalmente no están durando los 120 años. Están durando 80, 90, 45, 30, 28 y no te duran la capacitación donde Dios determinó que el hombre viviera. 120 años está determinado de que la persona viva. Pero dice la palabra de Dios, dice:
que en ese entonces del crecimiento de sus hijos y de las personas vivieran 120 años. Esa era su durabilidad, lo que debía de extenderse la persona. Pero véase, el humano. Véase esta palabra que dice que en ese entonces habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios y las hijas de los hombres, se le engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Dice la palabra de Dios, dice que en el mismo principio de la multiplicación de cada persona se hallaron gigantes. En el principio del crecimiento de la tierra se vieron gigantes, como en especies, pero también en humanos. Pero dice la palabra de Dios que los hombres desearon unirse a estos gigantes. Pero muestra la palabra de Dios que el Señor había poner en cuenta su espíritu. Pero el Espíritu de Dios no iba a estar conteniéndose a cabo de que la persona tuviera la dedicación de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. El Espíritu de Dios, así como se movía en el principio, se está moviendo también en este tiempo. Porque también se decide, para que cada uno de nosotros sepamos entender, que el Espíritu de Dios se mueve según la voluntad de Dios. Dice la misma palabra que desde el principio se multiplicaron, pero también se multiplicó la maldad de los hombres. Y fue tanto la generación de la multiplicación de la maldad que Dios vio la corrupción de las personas, para que el mismo Dios se encargase de limpiar la tierra. El mismo Dios declaró y dio la información para que un hombre se atreviera a creer que aún hubiese gigantes pudieran poseer la tierra que Dios juró, para que el pueblo tuviese reposo, para que el pueblo tuviera descanso. Pero cuando esta generación decidieron aceptar que aún hubiera gigantes, ellos retomarían en cuenta la posición que Dios le otorgó para que ellos se posicionaran. Pero solamente aquellos hombres que eran valientes, temerosos de Dios, podían apartarse del mal y apartarse del pecado, para hacer entender que la voluntad de Dios se debía de estar cumpliendo en las vidas de ellos. Amén. Dice que se multiplicó la tierra, pero aparte de que se multiplicó la tierra, Dios declaró que su espíritu no iba a estar constantemente con el hombre, porque el hombre totalmente era carne, tenía decisiones que tomar el hombre. Pero también la palabra nos enseñó que Dios iba a hacer conforme a su voluntad. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Si literalmente muestra la palabra de Dios que si hubieron gigantes en aquellos entonces, cuando Caleb y fueron a investigar la tierra, aquellos se les apareció a ellos que ellos no podían posicionarse de una tierra, porque de aquella tierra habían gigantes.
Si la palabra muestra que hubieron gigantes en el tiempo que se había de estar multiplicando los hombres en la faz de la tierra, si la Biblia muestra que hubieron gigantes, así como el gigante Goliat, así como otros gigantes que muestra la palabra de Dios, así como hubieron gigantes, pero también se pudieron derribar algunos gigantes, así como el gigante Goliat, así como estos otros gigantes que muestra la palabra de Dios. Pero si tan solo nosotros hemos decidido apartarnos de todo lo que el mundo nos pudo llegar a entretener, porque el mundo lo que está haciendo es entretener a las personas, el mundo lo que está haciendo es entretener al pueblo, lo que está haciendo la originalidad del mundo está siendo vaciada en una generación para entretenerlo. Si en el tiempo de Moisés, si en el tiempo del cumplimiento de la multiplicación de cada persona se entretuvieron pensando entre ellos mismos y decidieron multiplicarse, también Dios decidió que su espíritu no iba a estar constantemente en la creación del hombre, porque ciertamente el hombre era carne, pero si existieron, como dice la Biblia, que existieron hombres gigantes, déjeme decirte, en esta generación se están entreteniendo con los gigantes. En esta generación hay personas que se están entreteniendo con el gigante. ¿Qué gigante te está molestando? ¿Qué gigante te está entreteniendo? Hoy en día hay personas que se están entreteniendo con los gigantes. Hoy en día los gigantes se están apresurándose. Hoy en día los gigantes se están adelantando. Pero déjeme decirte, amada iglesia, que mientras existan los gigantes, existirá la voluntad de Dios para que usted pueda derribar a esos gigantes. Amén. Cuando te voy a preguntar una cosa, ¿quiénes son los gigantes? Amén, iglesia. ¿Quiénes son los gigantes? No. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Dice el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 8, dice: y todo esto será principios de dolores. Principios de dolores. Cuando comenzaron a multiplicarse los hombres en la tierra, tuvieron principios de dolores. Y ese principio de dolor les hizo entender a cada uno de ellos que debía de haber una solución. Cuando hay principios de dolores, cuando la persona sufre, cuando la persona se ve que tiene un gigante, cuando la persona piensa tener algo a futuro y no puede alcanzar ese futuro o esa visión o ese sueño que se ve como que es incansable, se le aparecen los gigantes. El gigante de la duda, el gigante de la incredulidad, el gigante del menosprecio a la palabra de Dios, el gigante que puede ser debatir a cualquier cosa que nombre a Dios o cualquier persona que nombre a Dios. Se le puede presentar a la vida cualquier generación de gigantes. Dime una cosa. Dice la misma palabra, dice sí. El versículo 7 dice: pero aún no es el fin. Amén. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerra. Mira, que no os tribuléis, porque es necesario que todas estas cosas, amén, estas acontezcan. Pero aún no es el fin. Todavía no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestilencia, hambre y terremotos
en diferentes lugares, y todas estas cosas serán principios de dolores. Cuando meta la palabra de Dios del mismo principio, dice que se multiplicaron, pero mientras se multiplicaron fue una generación